Ya estamos de regreso, vamos de inmediato entonces a conversar con nuestro editor del newsletter Más Política de El Mostrador, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Muchas novedades, como viste esta semana, la verdad que no ha parado, ¿ah? El Oh, martes tuvimos esta noticia, vimos corriendo a la ministra del Interior, Carolina Toá, al despacho del presidente de la República, avisarle que renunciaba, al parecer porque en ese momento se conoció que el video de la presidenta Bachelet estaba listo y se difundiría el día miércoles. Así que de ahí en adelante, la verdad, han pasado muchas cosas. La renuncia de Carolina Toá ha quedado en el olvido y la verdad que el análisis que corresponde hacer ahora es cuál es la situación del gobierno, cómo está la moneda, ¿no? ya, Eh, y en ese sentido, yo creo que se vienen cambios relevantes en los próximos días, especialmente en las próximas 2 semanas. No olvidemos el presidente, y esto vamos a hacer un poco autobombo aquí, pero nosotros en enero ya habíamos contado que la ministra Carolina Toá había decidido salir y que el eventual nuevo ministro del Interior era Álvaro Elizalde. El martes se cumple estos pronósticos luego de todo ese algarabía, ese ruido que hubo en torno a esa famosa frase, ¿no?, que dio la ministra, la expresidenta Bachelet en la Universidad de Chile, donde recordó o mencionó una conversación con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en donde le dijo que el tercer periodo había sido el mejor de los tres que él ha estado a cargo del gobierno brasileño. De ahí empezó una cantidad de especulaciones que vimos. Bueno, el miércoles se terminó esas especulaciones y el presidente también cumplió, así como se cumplió lo que habíamos avanzado en enero respecto a la salida de Toa y al ingreso de Álvaro Elizalde, cumplió un gesto, ¿no? Realmente una, una ceremonia, ¿no?, dedicada a Carolina Toá, porque la salida de Carolina Toá no fue un cambio de gabinete, fue solamente y únicamente fue la salida de la ministra precandidata a la presidencia de la República, ungida por el presidente con una cantidad de loas y calificativos positivos, ¿me entiendes? Y reconocimientos respecto a los avances en la agenda de seguridad. Eh, Se produce eso, obviamente Toá con ese gesto que hace, ¿no?, y que llama a todos los ministros a reunirse en torno a ella para darle un beso y felicitarla y despedirla, se transforma en el rostro, ¿no?, de las presidenciales del oficialismo. Pero ¿qué pasa dentro de la moneda? Bueno, primero, y lo que uno se da cuenta, es que no tenemos ministro secretario general de la presidencia. Álvaro Elizalde pasa al Ministerio del Interior no, y, eh, y la pregunta es, bueno, ¿quién va a ser el ministro o la ministra de SECPRES? Ahí hay una persona que, mira, hablando con el presidente de un partido de derecha, me decía, oye, pero ¿tú estás seguro que no van a dejar a Macarena Lobos? Macarena Lobos mm, es una funcionaria, podríamos decir, lo que en inglés se llaman los civil servants o los servidores públicos claro, más destacados que ha tenido la concertación y el socialismo democrático hoy día, ¿no? Es una persona que en su momento podríamos haber dicho que era cercana a la democracia cristiana, trabajó muy estrechamente con Andrés Saldívar, pero hoy día era la subsecretaria de la SECPRES, segunda a bordo del ministerio que lideraba Álvaro Elizalde, y se la responsabiliza, la verdad, de todas las grandes reformas que se llevaron a cabo durante este gobierno. Es decir, empezando, obviamente, desde Royalty. Ella fue subsecretaria de Hacienda, una persona que tiene un conocimiento imagínate, del aparato del Estado muy notable. Bueno, Royalty, que fue un gran logro para este gobierno en un momento en que, recordemos, la reforma tributaria fue rechazada por parte de la Cámara de Diputados. Después fue la gran reforma de este gobierno, que la reforma de pensiones, también fue una gran negociadora. Y como te digo, de ahí, bueno, obviamente las 40 horas y todo el aumento del sueldo mínimo. A lo que voy, ella es realmente muy relevante en ese ministerio, es una persona que conoce muy bien el Parlamento y que en la derecha, como les digo, hay mucho aprecio hacia ella ah, y, mira, eh, y estimaban de que debería quedarse, pero no se puede quedar. ¿por qué ¿Por qué no? no se puede quedar? Porque ella no es independiente y Ah, ese es un poco, cuando Elizalde pasa al Ministerio del Interior, el PPD pierde claro, la figura que tenía el comité político. El comité político es un comité bastante amplio en donde participan todos los sectores políticos. Está desde la ministra de la Mujer, que era Convergencia Social, está el Partido Comunista con Janet Jara, está Elizalde con el PS, y estaba Carolina Toá, bueno, además está el ministro de Hacienda. Bueno,
pero la salida de Toá deja al PPD sin participación dentro del comité político, ante lo cual se ha Claro. dicho de que ese cupo debería ser de ¿De? el PPD para poder participar, seguir participando en las reuniones semanales que se realizan, ¿no? En torno a las decisiones que toma la moneda. Y en ese sentido, para lamento y para tristeza de aquel presidente de un partido de derecha que ¿cómo se llama? Me preguntaba sobre ella, es muy probable que ella vuelva a ser subsecretaria, porque, Correcto. y esto no es nuevo para ella, no olvidemos que Macarena Lobos fue durante mucho tiempo la ministra subalterna, o ¿cómo se llama? Y Subrogante subrogante. de Analía Uriarte. ¿Se acuerdan que Analía Uriarte estuvo muy enferma? Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer foco, ¿no? ¿Qué va a pasar con, Ya. con el Ministerio Secretario General de la Presidencia? Un punto interesante ahí es que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia pierde gran parte de sus facultades, porque toda la gestión política va a terminar en el Ministerio del Interior. Entonces se cambia desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Ministerio del Interior la división de estudio, la división ¿cómo se llama?, de relación interparlamentaria con el Parlamento. Entonces, en ese sentido, la persona que asuma ese cargo debería de participar en esta reestructuración y los nombres que se barajan entre posibles postulantes o posibles candidatos a SECPRES son parlamentarios, que conocen el Parlamento, que saben el trabajo que realiza ese ministerio, y suena mucho, aunque él lo desmiente categóricamente, el nombre de Ricardo Lagos Weber, ¿no? Senador, Así, ¿ah? PPD, que debería dejar que hoy termina su tercer periodo y por ende no se puede repostular al Parlamento. Pero bueno, terminamos ahí en la Secretaría General de la Presidencia, ¿no? Después vamos justamente vamos al Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior, los últimos días de la ministra Carolina Toá, uno de los eventos que tuvieron más repercusión o en donde más insistió la exministra fue en la inauguración del nuevo Ministerio de Seguridad. Paradójicamente, el Ministerio de Seguridad va a estar diagonal en la Plaza de la Constitución, en un edificio que antes era el Banco Vice, y el ministerio en sí, el gabinete del nuevo ministro de Seguridad va a estar en lo que eran las oficinas de Bernardo Mate, presidente del Grupo Vice, uno de los grandes, de los herederos de la familia Mate, más que herederos, una de las caras del Grupo Mate, que hoy Ok. está bastante retirado, pero que en ese momento tuvo su oficina allí y que hoy día van a ser el recinto de este nuevo ministerio. La Mm. pregunta es, bueno, ¿quién va a ser ministro de Seguridad? Los nombres, obviamente, más mencionados, el de Luis Cordero, un abogado de Derecho Administrativo, hijo de carabinero, que asumió el cargo de subsecretario de Interior justo en el peor momento de este gobierno, como han calificado varios ministros, incluido la ministra Toa, que fue el momento de la crisis de Manuel Monsalve. Mm. Ministro de Justicia, Cordero en ese momento sale al rescate, otra vez, del gobierno y asume esa subsecretaría luego de haber estado bastante estable, podríamos decir, y con bastante logros en el Ministerio de Justicia. No olvidemos que él llega por el caso de los indultos y logra de alguna manera minimizar los efectos que había tenido, tuvo un rol importante en el caso convenio, tuvo otro rol importante en la discusión de la ley de ISAPRE. A lo que voy, que era, incluso en algún momento se le llamó el vocero del gobierno, cosa que él desmintió, y de alguna manera logró ir aminorando, luego también le dijeron que era el abogado del gobierno. Pero bueno, este personaje, que es como el bombero del gobierno, parecería ser el candidato ideal o más probable a asumir el Ministerio de Seguridad. Entonces, ahí tenemos otro cambio, ¿no? Tenemos Secretaría General de la Claro. Presidencia, un Ministerio de Seguridad. ¿Quién va a ser el subsecretario de Interior? Nuevamente, equilibrios políticos, discusiones, peleas, ¿no?, internas dentro del conglomerado gobierno, muy probablemente, y esto se ha repetido hace mucho tiempo, tiene que ser alguien del Frente Amplio. Nombres no hay, no, al menos yo no los conozco, pero ahí vamos a tener otro cambio importante. Perfecto. Punto, punto, Dos. punto, Vamos punto. a lo que tú has definido como los 50 metros más difíciles que se le vienen a Toa. Sí, bueno, la verdad que, como decíamos al principio, Mirna, eh, la carrerita que hizo Toá para subir al despacho del presidente, avisarle que va a renunciar, fue todo bastante intempestivo.
¿no? Yo creo que el discurso del presidente mostró de alguna manera la sorpresa del anuncio. El discurso, en cambio, fíjate, el discurso de Carolina Toá, ese papelito que sacó para leer, me pareció que estaba bastante más preparado y más estudiado, ¿no? Pero bueno, pero fue indudablemente, fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque la idea del gobierno, así como el presidente quería, ¿cómo se llama?, focalizar la salida solamente en Toa, era que se produjera después del 11 de marzo. Sin embargo, los eventos obviamente se apresuraron, fue insostenible seguir esperando. La expresidenta Bachelet tenía un viaje a Nueva York, el mejor Claro. momento era ahora, y es ahí en donde empiezan a salir estos como brotes de ira, ¿no?, dentro de la coalición de gobierno, que el primero obviamente es de la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, en que dice sin lugar, ¿me entendéis?, sin duda alguna decir que el PS va a llevar candidato. Aquí hay un punto no menor, que es que esta es la primera vez que o sea, que el sector progresista de lo que era la exconcertación, nueva mayoría, socialismo democrático, nuevo conglomerado que gobierna hoy día el país, la primera vez que el PPD y el Partido Socialista no tienen candidato único. O sea, siempre, desde el gobierno, desde del presidente Elwin, de ahí en adelante siempre el PS y el PPD presentó una carta a la presidencial. Entonces, esto genera por primera vez una división, un conflicto entre el PPD y el PS. Paulina Ya, pero todavía, Bodanovich, pero perdona, pero no está cerrado todavía, eso lo va a definir el Comité Central. claro, pero lo interesante en esto era que siempre se pensó de que las conversaciones que habían, Mm. cuando Carolina Toá le cede o deja de alguna manera con una cantidad de gestos que contamos en el Más Político, el Ministerio del Interior a Elizalde, uno podría haber deducido que ahí había un acuerdo, ¿me entiendes?, para que el PS apoyara, ¿no?, a Carolina Toá y no fuera tan hostil frente a este anuncio. Y eso fue lo que sorprendió, que de alguna manera, a pesar de este acuerdo de que el socialismo llegara al Ministerio del Interior, de dar una salida fácil a todo este tema, no olvidemos que cuando sale Manuel Monsalve el PS queda bastante herido porque pierde un Sí, po. importante dirigente militante en el gobierno. Entonces, había la idea o el deseo, tal vez, que se mantuviera esta unión PPD-PS. Y no se mantuvo, ¿ya? Ahora, el martes, y en eso, de alguna manera, un dirigente de derecha me estaba sorprendido. Me dijo, mira, a mí me cae muy bien la colina Bodanovich, que Bodanovich. se pasó a algunos pueblos en sus declaraciones. En el mundo político se le vio, y ella, hay que aclarar, ella tiene un estilo muy confrontacional, muy directo, y ella sorprendió tanto a derecha como a izquierda el hecho de que ella saliera rápidamente a decir que el candidato del PS todavía no está definido y que va a haber candidato, ¿no? Y ahí es el primer escollo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? Después, sorpresa, Giorgio Jackson llega a Chile el miércoles, martes del cambio climático, miércoles llega Giorgio Jackson, el fundador, artífice de lo que era Revolución Democrática, un hombre muy poderoso dentro del conglomerado que sale en muy malos términos del gobierno, recordemos por el caso Convenio, y llega a Chile el miércoles y la pregunta es, Giorgio Jackson candidato, según un alcalde con que conversé esta semana, no se descarta, y esa es la intención al menos de este alcalde, ¿qué va a hacer el Frente Amplio? El presidente Gabriel Boric consideró de alguna manera mostró alguna preferencia por la ministra Toá. La pregunta es, ese ungimiento, ese dedazo, ¿no? En la Ujú. política mexicana se habla mucho del dedazo. En México el PRI, durante todos los años que gobernó, que fueron más de 70, el presidente daba un dedazo y señalaba quién iba a ser el candidato, y ese candidato asumía el gobierno. Bueno, en este caso la pregunta es si Boric hizo un dedazo con la ministra Carolina Toá. El Frente Amplio el 15 tendría que definir esto, el PS el 13 tendría que definir esto. Entonces, vamos a tener la próxima semana una cantidad de noticias respecto a quién apoya, ¿no?, a Carolina Toá, cuán transversal es su candidatura. Y por último está el caso de Claudio Rego. Claudio Rego es una persona, no tiene militancia, no tiene partido, fue demócrata cristiano, y la campaña de reelección de él como gobernador estuvo manejada principalmente por socialistas, principalmente la esposa del ministro
del nuevo ministro de Interior, Álvaro Elizalde, Patricia Roa, y su jefe de gabinete es un hombre muy cercano, Barrenechea, que es un hombre muy cercano a Elizalde. Entonces se decía en un momento, y eso en el círculo de Carolina Toá genera algunas suspicacias, bueno, ¿será que que Claudio Rego sea una carta que tenga bajo la manga? Como les digo, esto uno lo cuenta y la verdad suena todo muy entretenido, muy lleno de conflictos, ¿no? De batallas subterráneas entre partidos políticos. Pero así es la política, ¿no? Es como en esta semana se va a definir cuál es el paso cómo se va a Claro. configurar el apoyo, ¿no? De Carolina Toal. Y Sí, eso va a ser muy interesante. sí, solo para cerrar el tema, Toa, de lo que tú has reporteado, ¿cómo llega su nombre sobre todo a Prueba de Dignidad, al Partido Comunista, al Frente Amplio? Mira, la semana anterior a esta, recuerdan, en Más Política escribimos sobre el episodio de la entrevista de Daniel Jadot. En ese momento hablé con 4 importantes dirigentes, al menos que considero yo muy relevantes del Partido Comunista, y me llamó la atención, fíjate, a pesar de que mi tema era saber cuál era la posición de ellos, cómo iba a ser el comité central de ese fin de semana, que todos ellos quedaron muy sorprendidos cuando les comenté que era muy posible que Bachelet renunciara esta semana. Me dijeron, pero ¿cómo? El Partido Comunista estaba muy contento, estaba muy feliz con la idea de esta candidatura Ah, sí, ¿ah? presidencial, la tercera candidatura presidencial de Carolina Toa. Ya, ¿Por qué? Porque era la que permitía la la lista unidad, unitaria, la ¿no? lista Permitía unitaria. ellos, a mí me pareció en esas conversaciones por el caso Howe que ellos no estaban preparados para una segunda alternativa, para otra alternativa. Y en ese sentido yo creo que el Partido Comunista es un partido muy ordenado, un partido que Nicolás Cataldo hoy día en una entrevista en el diario La Tercera señala que es algo típico ¿cómo se llama?, militantes comunistas, de que será el partido el que decida quién va a ser el candidato, ¿no? Eh, Hay un tema ahí, bueno, entre tantos comentarios que uno escucha, la idea se dice es que Boric estaría negociando como de alguna manera como líder de esta candidatura o como principal promotor de la candidatura de toda ¿cómo se llama? Un acuerdo para permitir al Partido Comunista lograr mayor cantidad de bancada, una bancada de parlamentarios y senadores. Vayamos a ver, yo creo que eso es muy prematuro empezar a decirlo, pero es indudable que el rol del Partido Comunista está en discusión y es un rol que se ha hablado muy poco en la prensa, pero yo creo que es relevante. ¿Ah? Eh, Obviamente, la posibilidad de que Janet Jara sea una precandidata es bastante bueno para Carolina Toa. ¿Por qué? Ah, sí, ¿por Porque qué? le permitiría a ella tener unas primarias competitivas, que, 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 que la permitieran mantener, o sea, competir con pares. 2 ministras, 2 personas que han sido claves en este gobierno, compitiendo en una primaria, ungiría a la triunfadora como alguien legítimo y con apoyo transversal, ¿no? Pero como te digo, el Partido Comunista es un partido muy ordenado, muy obediente, sus militantes son muy obedientes, entonces hay que ver cómo se decide en la interna la candidatura la precandidatura, ¿no? De su gobierno. Yo creo que ahí va a haber harto paño que cortar, decían Decían por ahí. decían por Claro, ahí. oye, se nos va acabando el tiempo, pero hay una de los temas que traes en tu newsletter que quiero, al menos, tírate un par de titulares. Pues dices, Luis Hermosilla está trabajando en Capitán Llaver. A ver, ¿qué pasa No, ahí? sí, no, mira, un detalle, es muy, bueno, Luis Hermosilla, para quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo, es una persona muy extrovertida, bueno, es cosa de ver todo lo que hizo para darse cuenta, ¿no? Que es una persona que concitaba, ¿me entiende?, interés de la gente. Bueno, él es un actor muy relevante hoy día en Capitán Llave, donde está una serie de reclusos de personas que están siendo procesadas o están siendo investigadas por delitos económicos. Y al parecer, y eso fue lo que me llamó la atención, él ya tiene oficina ahí. Y el caso, y al parecer, bueno, obviamente Daniel y aquel Sauer son sus clientes, fueron sus personas, no hay que olvidar de que el caso, de facto, fue el caso que reventó con la grabación de Leonardo Villalobos. Pero ahora resulta que a través de su hermano, Juan Pablo Hermosilla, asumió la defensa de Antonio Guzmán, uno de los inculpados o uno de las personas vinculadas al caso Primus Capital. Con lo cual, no tengo ninguna duda, y no,
de que Luis Hermosilla es un actor relevante y que convoca en Capitán Llaver. No olvidemos, hace tiempo publicamos cómo obligaba o de alguna manera sugería a los reclusos autores que tenían que leer, entre ellos estaba el francés Emmanuel Carrère. Entonces es una persona que indudablemente ha logrado, como había logrado en la vida pública, ¿no? Concitar interés, convocar diferentes actores. Luis Hermosilla está haciendo Luis Hermosilla en Capitán Llaver, ¿no? Y el caso específico de cómo uno de los reclusos termina siendo defendido por su hermano es prueba de su influencia entre ellos. Absolutamente. Ya, pues se nos acabó el tiempo, Juan Diego Montalva, un gusto tenerte como siempre y ahora de regreso después de las vacaciones para que podamos analizar en definitiva lo que pasa en materia política que se ha tomado, por supuesto, la semana noticiosa del país. Muchas gracias y Sí. que tengas un buen fin de semana. Gracias a ustedes, Mirna. Que Un estés muy abrazo. bien. Muy buen fin de semana. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Los dejo entonces con Fran Castillo, Corea del Centro, Iván Weissman, el abogado Rodrigo Castillo, y nos reencontramos el próximo lunes a las 8 en punto aquí en